Amado Padre, permite, Señor, esta mañana escucharte claramente en nuestra mente y corazón. Permítenos, Señor, ser nobles en nuestra actitud y carácter de recibir el desafío, la exhortación o la disciplina que tú quieras dar en nuestras vidas. Señor, rogamos que no seamos ajenos de estar a tu lado, de recibir tu instrucción, porque queremos ser verdaderos discípulos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos hablando acerca de ser un verdadero discípulo. Un verdadero creyente tiene que ser un verdadero discípulo. Ah, no puedo decir que soy creyente y simplemente permanecer eh, ajeno a todo lo que puede ser iglesia o todo lo que puede ser con mi vida o con mi vida de hogar. Vimos rápidamente algunas marcas, son muchas, pero he centrado. La primera marca es aquella que dice el Señor, si tú quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Primera marca, el negar mis derechos. No soy ya, yo. Pablo dijo, ya no soy yo, sino vive Cristo, ¿qué? En mí. Entonces, un verdadero discípulo cede sus derechos, toma la cruz, significa tomar todo ese aspecto de compromiso de Cristo y seguirle en una misión. Entonces uno dice, yo sigo a Cristo, pero como, sí, ahí voy, pastor, pero ¿a qué? Cristo tiene una misión. ¿Cuál es? Mateo capítulo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese es el discípulo número uno, se niega a sí mismo, niega sus derechos, pero se cumple una misión. Segunda marca de un verdadero discípulo es aquel que dice, primero está Dios que cualquier prioridad mía. ¿Está sobre mi familia? Sí, aprendimos que sí, sin descuidar a la familia, pero primero Dios y después la familia, sí. También aprendimos que primero Dios y luego mis proyectos de vida. Es decir, primero está Dios antes que mi estudio. Jóvenes, sí, sí. Primero está Dios, porque si no está Dios, ¿quién proveerá para tu estudio? ¿Quién te dará la capacidad mental, emocional, académica? Y voy a decir algo bien interesante. ¿Quién dará gracia ante los maestros difíciles para que tú caigas en gracia? ¿Alguno tuvo aquí maestros difíciles? Y uno decía, Dios, acuérdate de él. ¿Y qué hacíamos? El verdadero discípulo ora para que Dios dé qué, gracias. Muy bien. Entonces, primero Dios, antes de cualquier deseo mío, no significa que yo abandone mis estudios, mi trabajo, mi familia. No, no, no es eso. Es que si yo estoy primero Dios, Dios cuidará de mí. Hay un himno muy lindo. Si Dios estoy con Dios, Dios cuidará de ti, dice ese himno en una línea. Entonces, no se preocupen, pero pastor, si yo no trabajo el domingo, mi familia no come. Perdón, le voy a decir algo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Si usted trabaja de lunes a sábado, porque ahora toca trabajar, pero usted viene el domingo y le dice, Señor, te amo, te glorifico y te doy gracias, no faltará pan en la mesa de un justo, dice la Biblia. No se deje engañar y pensando, y con dolor lo digo y con mucho cariño, muchos de mis ovejas se quedan el domingo trabajando. Hay sitios que obligan, negocielo con su jefe. Pero el día del Señor es el día del Señor. Y voy a decir algo por propia experiencia. Las pocas veces que trabajé el domingo no me rindió. No me rindió el tiempo. No me dio el resultado que quería y finalmente quedé frustrado. Y aprendí una gran lección. Ese es el día del Señor. El lunes vendrá el trabajo, que venga el lunes. Pero uno ve cómo Dios multiplica las fuerzas y da ánimo al cansado y permite uno llegar a los objetivos que tanto luchó, en 2 horas los logras. Funciona de esa manera. Entonces, el verdadero discípulo pone aquí a Dios y luego sus actividades diarias, llámenlas que quieran. Y el tercero que vimos es el que pone su mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de los cielos. Cuidado con ese versículo, no está diciendo que pierda la salvación, no está diciendo que no sea salvo, sino que no es apto. Es decir, su trabajo no va a ser óptimo porque el mirar atrás le quita fuerzas. Cuando usted vive mirando hacia atrás,
las derrotas, sus tristezas, sus conflictos, y mira solo atrás el pasado y se queda en él, no le permite ver ¿qué? El futuro. Por eso el versículo dice, el que pone su mano en arado y mira, no es apto. Tenemos que mirar ¿qué? Hacia adelante. Entonces, un verdadero discípulo que mira hacia adelante tiene que tomar decisiones. Y estamos viendo eso. Tiene que tomar decisiones. Ahora, un discípulo, ¿qué es un discípulo? Voy a hacer una definición porque me encantó. Es el que aprende doctrina con un maestro, es un alumno y un aprendiz. Es aquel que aprende doctrina con un maestro. Y me encantó otra definición. Es aquel hermano creyente bautizado que toma sobre sí el nombre de Jesús, le sigue comprometido en la misión de Jesucristo. Eso es un discípulo. Me encantan las dos definiciones en esa manera. Entonces, si yo voy a poner mi mano en el arado y voy a mirar al frente, tengo que tomar algunas decisiones. Y las decisiones son ese arado para dónde lo voy a mandar, hacia dónde voy a apuntar, qué voy a hacer en la tierra, qué voy a sembrar. Entonces, hay una serie de preguntas y en esa serie de preguntas tengo que tomar algunas decisiones. Vimos el domingo pasado en Eclesiastés, vayan conmigo, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Vayan conmigo ahí. Ahí quedamos y hoy avanzamos. Eclesiastés 5:4. Todo verdadero discípulo que pone su mano en el arado y mira hacia el frente toma decisiones. ¿Cuáles? Dice, versículo 4, cuando a Dios haces promesas, no tardes en qué, en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos, cumple lo que prometes. Y dijimos, todo creyente que pone su mano en el arado tiene que tomar decisiones. Tiene que prometerle a Dios cosas. No, pastor, yo estoy orando en el 2025. Amén. Y de pronto hablo con el hermano y le digo, bueno, estamos a junio. Pastor, sigo orando. Bueno, no has tomado decisiones, llevamos 6 meses. No funciona de esa manera. La Biblia anima y Eclesiastés dice, hay que prometerle a Dios. Si usted tiene la mano en el arado, dice, yo tomo unas decisiones y voy a prometerle a Dios varias cosas. Y esas decisiones, dice la Biblia, que debemos ¿qué? Cumplirlas, porque Dios no se complace en los que insensatos, o como dice la Biblia, en los imprudentes o los que no tienen madurez o cordura. Entonces, ya con estas decisiones, vimos una primera decisión el domingo pasado. Ustedes van ahí a Génesis capítulo 28, versículo 22, no solo lo nombro, es cuando Jacob nos da un ejemplo. Y Jacob ora cuando tenía que ir, salió corriendo de su casa, perseguido por su hermano, y Jacob sale en disciplina, no en bendición total, porque había engañado a su padre, había mentido, pero Dios tenía un plan de restaurar la vida de Jacob. Ya sea algo, él en el camino para y dice, Señor, yo sé que tú me vas a cuidar, me vas a llevar, me vas a traer. Y yo te prometo, sabiendo que tú lo vas a hacer, que yo te voy a dar de lo que tú me des. Tomó una decisión. ¿Lo cumplió? Sí. Si usted lee todo el capítulo siguiente, Jacob ejerce la presentación del diezmo, de tal manera que él lo cumplió. Ahora, la pregunta es, ¿cómo funciona en el Nuevo Testamento? Lo vimos allí en 2 Corintios capítulo 8 y capítulos 9, pero sobre todo en el 8 y en el 9, la Biblia nos dice algo muy interesante. El dar nace del corazón, pero Pablo dice que el dar debe ser regular, fiel y es un privilegio darle al Señor. De tal manera que usted, espero que haya tomado una decisión entre el domingo y hoy diciendo, Señor, de lo que tú me des, yo te voy a dar. Ahora, ¿es porque Dios necesita? No. Es porque Dios quiere que a través de ese acto usted reconozca que Dios es el proveedor, reconozca que es un acto de adoración, reconozca que es un acto de reconocer que Dios es el que te cuida, te provee y te da. Y es un acto donde se prueba la mayordomía del verdadero discípulo. Si Dios te da más, dale a Cristo ¿qué? Más. La Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad.
Y aún más, Pablo dice algo más, de cada uno como haya que prosperado. Pero fíjese la Biblia cómo dice de, no está diciendo que no, dice de, como haya prosperado, pero tiene que ¿qué? Dar. No deje de dar, porque dar es un acto de adoración profunda donde usted reconoce que Dios es el que le provee día a día. Entonces aprendimos que el que pone su mano en el arado y mira al frente toma una decisión. Yo le voy a dar a Dios de lo que yo pueda proveer o cultivar con ese arado. No guarde para sí. Mire, bien dice la Biblia y el Señor Jesucristo que dice claramente que no hagamos tesoros en la tierra. No atesoremos. Ahora, él no dice que no es malo tener dinero. El problema es atesorar. Quiero otro carro, quiero otra y más y más y más y me olvido de el dolor de las misiones, el dolor de sostener una iglesia, el dolor de comprar Biblias, el dolor de los hermanos, el dolor de una ofrenda, el dolor de la canasta de amor, todo lo que puede suceder en la iglesia. Hoy estamos haciendo un gran esfuerzo, estamos pintando la iglesia. ¿Sí se han dado cuenta algunos? Bueno, estamos en el segundo piso. Pero estamos haciendo un gran esfuerzo porque queremos pintar la iglesia para mantenerla digna del Señor. Pero eso requiere que demos. ¿Han visto el piso cómo está? Ok. Vamos a trabajar. Pero requiere que yo vea esa necesidad y decir, Señor, así como están también los pisos de mi casa, la casa tuya también tiene que ser atesorada. Una de las cosas que el Señor le reclamó al pueblo de Israel cuando regresaron del cautiverio era que todos se fueron a su casa y las pusieron lindísimas. Y la casa del Señor abandonada. Y sabe que tuvo mandar al Señor un profeta y decirle al pueblo, oiga, Dios mismo les dijo a través del profeta, oiga, sus casas están atesoradas y lindas y mi casa está desolada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y no habían entendido que quien los había traído del cautiverio, quien les había dado la inteligencia, la capacidad monetaria de construir su casa había sido Dios y lo dejaron atrás. No volvamos a cometer los mismos errores. Cada uno y es una decisión profunda. Ahora, esta es una decisión que cada creyente debe tomar, pero hay un problema acá. Esta es una de las decisiones más fáciles de abandonar en la iglesia. Y es muy fácil de abandonarla, ¿por qué? Porque si no vengo, no doy. Y si me conecto por la internet, menos. Entonces, esto es lo más fácil de abandonar. Muchas personas fácilmente dicen, pastor, yo lo sigo ahí en la red y todo, y muy bien, pero ¿sabes qué necesidad hay en la iglesia? ¿Ofrendas? No funciona, no es tal. Son muy poquitos los que están por la parte externa de la red o van y consignan a través de la cuenta. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de un acto de adoración, un acto del corazón, un acto que me duela mi iglesia. Entonces, ese es un acto que es más fácil de abandonar, pero es el acto de fe más maravilloso que Dios puede recompensar. Es una de las prácticas para demostrar la fe. Las ofrendas de la iglesia se van para mantener los ministerios de la iglesia y para proyectarnos a qué? Sostener el ministerio de alabanza, de misioneros, sostener necesidades de los hermanos. ¿Cómo ha subsistido esta iglesia durante 15 años? Por la gracia de Dios. Pero que Dios ha usado personas como nosotros para extender nuestra mano y decir, Señor, gracias por lo que me has dado. Esto es tuyo. Escúchelo bien. No es que yo le estoy dando a Dios algo mío o que Dios lo necesite. Es que yo soy solamente un administrador y decirle, Señor, esto es tuyo. Simplemente te lo devuelvo en honra y gloria y quiero ser un buen administrador. No guarde todo para sí. Bien dice Malaquías, si traemos nuestros diezmos, la idea es que no haya escasez de alimento en mi casa. Y líbranos Dios que esta iglesia sufra de hambre espiritual. Que un día yo tenga que decirle, ¿sabe qué? No hay iglesia el domingo porque no pudimos pagar el agua, ni la luz, ni nada, ni el arriendo, y tenemos 20 días para desocupar porque nos tienen el abogado detrás. ¿Y quién firmó el arriendo? Pues el pastor.
¿Y a quién le cae la ley? Pastor, yo fui el que firmé hoy este sitio. Líbranos, Señor, de que caigamos en esa forma de pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿les qué? Peca. Y mi ánimo es ese, no deje de dar, no se vuelva ligero en eso. Eso es una relación entre usted y Dios, hágalo. Le animo, es la única manera, no hay más gozo. Dice Pablo que eso es un privilegio, es un gozo. Segundo, vamos a ver a otro personaje bíblico que tomó una decisión bien linda, una decisión que espero que esta mañana todos la podamos hacer. Y esa decisión tiene que ver con lo que usted tiene en su mano. ¿Cuántos tienen su Biblia? No quiero hacerle pasar vergüenza, pero quiero animarle. Una de las decisiones que este personaje toma es decir, toma la decisión de que la Biblia estará siempre en su vida. Es una decisión en la cual un verdadero discípulo que toma su arado y mira al frente, tiene que tener una guía para saber que ese es el camino, en la profundidad del terreno, en los bueyes necesarios, en la fuerza necesaria. ¿De dónde logra esa información? De la Biblia. La palabra de Dios es instructiva. Bien dice Pablo en Colosenses 3:16, dice claramente, toda la escritura es que inspirada por Dios. ¿Y qué? Y útil, punto. Útil absolutamente para cualquier área de su vida. Este personaje toma la decisión claramente que la palabra de Dios va a estar en su vida. Vamos por favor al Salmo 119 y estamos hablando del rey David. El rey David, vamos a ver allí qué decisiones toma él en cuanto a la palabra. Y espero que usted también esta mañana pueda tomar esa decisión. Ahora, ya salimos de Jacob, de su decisión de darle al Señor. Ahora vamos con David en su decisión de tener la palabra de Dios en su corazón y en su mente. Mire el Salmo a 119, versículo 15. Vamos allí, versículo 15, y vamos a estar. Dice así, vamos a empezar. En tus mandamientos, ¿qué dice? Meditaré. ¿Qué decisión toma David en este versículo? La primera decisión dice, en tus mandamientos voy a meditar. David dice, es muy importante meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Es pensar atentamente en lo que he leído, reflexionar sobre lo que he leído y escuchar sobre lo que he leído. La gran mayoría de creyentes, si se ha hecho una encuesta, todos leen la Biblia, pero solo el 10% medita en ella. ¿Me entienden? Entonces simplemente leen y dicen, ah, sí, qué bonito, qué bien. Oh, qué gran salmo. Pero no van al tema de tomar una decisión. El verdadero discípulo toma la decisión, como dice el versículo, que dice, en tus mandamientos, ¿qué? Meditaré. Ahora, es muy importante meditar la palabra de Dios, porque lo que hay, bien dice la palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. De lo que usted medite, de lo que usted tenga en su mente, hablará su boca. Si usted tiene poca Biblia, ¿qué va a hablar su boca? Poca Biblia. Si usted tiene pensamientos malos y oscuros, ¿qué hablará su boca? Pensamientos malos y oscuros. La Biblia no se equivoca. Mire, un versículo que quiero regalarles en Proverbios 23:7. Avancen un poquito. Proverbios 23:7. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios. Mire lo que dice este versículo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es que él, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Significa, entre más medite en la palabra de Dios, más se va a identificar con Cristo. Entre menos medite, y no estoy hablando de leer, escúcheme, es meditar.
A veces yo hago la pregunta, ¿está leyendo la Biblia? Uy, pastor, yo me leo 5 capítulos al día. Oh, qué maravilla. ¿Y meditas en ellos? No, yo solo los leo y ya. No, prefiero que usted me diga, pastor, he leído esta semana o leí el lunes 3 versículos del Salmo 1 y me senté a meditar en ellos y encontré que tal es el corazón, tal es el pensamiento, tal es el corazón. Y encontré esto y esto. Eso es meditar, es reflexionar y escuchar atentamente la palabra de Dios. No es por leer, sino por reflexionar en ella. Mire lo que dice, por favor, quiero que vayan a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ese es el versículo favorito de mi esposa. Okay. ¿Ustedes saben cuál es el versículo favorito de su esposo, de su esposa? ¿Sí saben? Bueno, los invito a que lo conozcan. Filipenses capítulo 4, mire lo que dice. Quiero que vayan allí. Pablo anima a la iglesia de Filipenses a lo siguiente. Es muy importante meditar en la palabra de Dios, conocerla. Mire lo que dice Filipenses 4, se me fue con 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Está hablando en esto medite, como dice el salmista ahí en el Salmo 119. Pablo está diciendo en esto pensad. Y que usted mira cada una de esas características, ¿dónde la encuentra? ¿En el pastor? ¿En un hermano de la iglesia? En la palabra de Dios. No hay otro lugar donde se puede encontrar estas virtudes sobresalientes en las cuales usted pueda pensar y pueda meditar. ¿Cómo logramos vencer la tentación? Meditando en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo vencer la depresión? Pensando en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo resolver el conflicto y el dolor en mi vida? Pensando en la palabra de Dios. No hay otra manera, no busque otra fórmula. Por eso el salmista tomó una decisión. Voy a meditar en tus mandamientos, meditaré. Vaya al Salmo 1:2. Salmo 1:2. Mire lo que dice el salmista allí. Estamos hablando de la decisión que hizo este hombre y que espero que ustedes también tomen esa misma decisión. El Salmo 1:2, mire lo que dice claramente. Dice así, sino que en la ley de Jehová, ¿qué? Está qué? Su delicia. Está hablando de un creyente. Y dice, y en su ley, ¿qué? Medita de día y de noche. ¿Cuál es la decisión de un verdadero discípulo que toma el arado en su mano? Es meditar en la palabra de Dios. Por eso la Biblia es el número 1 en nuestra iglesia. No es la alabanza, no es otras actividades propias, es la palabra de Dios. Ahora avancemos un poquito, volvamos al Salmo, por favor, nuevamente al Salmo 119. Entonces, la primera decisión es, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Reflexione en la palabra de Dios. No deje que la Biblia esté a un lado de su cama, en su mesa de noche, cogiendo polvo de lunes a sábado. Y cuando llega el domingo, le quita el polvo y la trae. Un verdadero discípulo medita en la palabra de Dios, reflexiona, la escucha, está atento a la voz de Dios. Veamos la segunda decisión que toma David. Ahora, estamos hablando del rey David, un hombre que ama a Dios. Recuerden que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Alguno de ustedes ha recibido ese título? Yo no, pero este hombre sí. Y teniendo ese llamado de Dios, toma estas decisiones que espero que esta mañana usted también la haga. La segunda decisión,
Versículo 16. Me regocijaré en tus ¿qué? Estatutos. ¿Qué significa eso? Que no es una carga leer la Biblia, es un deleite. Cuando dice me regocijaré en tus estatutos, dice, Señor, cada vez que yo abro mi Biblia, me gozo, me alegra, me anima. Está diciendo, he tomado la decisión que me voy a regocijar en tus estatutos. Para mí no es una carga, es una carta de amor para mi vida. Mire lo que dice el salmista, ahí en el Salmo 119 mismo. Vayan hasta el versículo 103. Mire lo que dice. Cuán dulces son a mi paladar tus ¿qué? Palabras, más que la miel a mi boca. ¿Recuerdan esta mañana quién comió miel? Jonatán, ¿cierto? Y él dice que cuando comió la miel, sus ojos se abrieron. Hagamos una aplicación espiritual. Ahí, aplicación para el creyente. Muy seguramente cuando él tomó la miel y en medio de la batalla de desfalleciendo, cuando dice que se le abrieron sus ojos, significa que recobró fuerzas, como que el azúcar, la hipoglicemia que tenía, ¡uf! Se le subió a 120 y quedó todo, es como si hubiera comido un poquito de un energizante de esos que venden por ahí, que no tomen, ¿no? A propósito, no van a tomar. Nada de eso. Eso produce una taquiarritmia, una experiencia cortica en uno de mis trabajos, había una interna y para poder rendir, porque estaba trasnochada, se tomó un energizante de esto. Yo estaba al lado de ella cuando hizo una taquiarritmia, me tocó casi echarme al hombro en una silla, llevármela a cuidado intensivo, quedó allá porque hizo una taquiarritmia severa y una bradicardia terrible, casi se muere. Si yo no hubiera estado al lado, muy seguramente se hubiera desmayado y hubiese muerto, pero no van a tomar eso. Cierro ahí el comentario. Entonces, mire, y pasa lo siguiente, y él toma esa miel, pero si vamos al plano espiritual, él dice que tomó esa miel y sus ojos, ¿qué? Vio más claramente. ¿Recuerden el versículo? ¿Vio qué? Más claramente. Claro, cuando usted tiene, algunos les ha dado hipoglicemia, arriba la mano. ¿Cómo les empieza a dar la visión? Claro, borrosa. Cuando uno no está gozándose en la palabra de Dios, su visión es corta para las cosas espirituales. Todo lo ve borroso, sin sentido, no es adecuado. Pero cuando usted come la palabra de Dios y se goza en ella, es como miel que le permite ¿qué? Recobrar ánimo y ver las cosas que mejor. Mire, el salmista lo dice, mírelo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Significa, me las gozo, me gusta, no es aburrido. Leer tu palabra es para mí una bendición. Estoy con mi hijo Juan Pablo. ¿Dónde está Juan Pablo? Ah, estoy con mi hijo dejándole un ejercicio que lea el libro de Lucas. Estamos socializándolo también en las noches. Entonces él tiene una tarea y le digo, lee Lucas y me cuentas que... Entonces estoy, como dice, matando dos pájaros de un solo tiro. Lo involucro en gozarse con el Señor y a hacer una cosa que se llama, en español, que se llama comprensión de lectura. Entonces lo estoy preparando para el IFES, pero con la palabra de Dios. Entonces, él debe entender que leerlo debe ser un gozo, una alegría, pero también le permite meditar y comprender lo que está leyendo. La Biblia debe ser miel a mi boca. Por eso esta mañana les dije, ¿cuántos de ustedes tienen Biblia? Si no tiene Biblia, no tiene miel. Si no tiene miel, anda desfalleciendo en esta vida. Anda en hipoglicemia espiritual. No ve las cosas claras. No entiende el porqué de las cosas. No puede entender que la soberanía de Dios es tan perfecta que a pesar de las cosas difíciles de la vida, Dios tiene el control, porque está colmada de amor y misericordia. Él nunca nos va a dejar. ¿Entiende eso? Entiende que si quiere tener una vida llena de dulzura, la única fuente se llama Jesucristo a través de su palabra. No hay otra manera. Entonces termina ahí el salmista diciendo, tu palabra es miel. Veamos la tercera, ahí en el versículo siguiente.
Volvamos al Salmo 119. Repasemos. El primero, número 1, en tus mandamientos voy a ¿qué? Meditar. Medite cuando lea la Biblia, no la lea por leerla. Léala pensando en ella. Dios, ¿qué me estás diciendo? Segundo, regocíjese en ella, es decir, deleítese al leer la palabra de Dios. Es miel a su boca. Y veamos la tercera. Versículo 16, la segunda parte. No me olvidaré de tus, ¿qué? Palabras. ¿Qué está diciendo el versículo acá? Y es algo interesante que me hizo reflexionar, porque a veces pensamos que memorizar es solo de los niños. A propósito, maestras de niños hay acá. Ok. ¿Quiénes más están por acá? Muy bien. Pati no está. Ok, no está por acá. Me le da el mensaje. Y es un deseo que los niños memoricen en la escuela dominical. Cuando estuve leyendo y preparando el versículo, el estudio, perdón, pensaba, bueno, ¿realmente hemos tomado esa decisión de memorizar? ¿Dónde lo dice en la Biblia? ¿Qué dice? No me olvidaré de tus palabras. No hay forma mayor y mayor satisfacción que cuando estamos en los momentos difíciles, tal vez usted no tenga la Biblia a la mano, pero tiene un recurso que se llama la CPU, su memoria. Y allí, cuando usted almacena versículos claves en su vida, los saca en los momentos de batalla o de victoria. Y si nuestros niños en la era digital, que es un problema serio, porque la era digital ya no escriben, los niños ya no escriben muy poco, ya es todo en la parte digital. La inteligencia artificial, entonces usted le pregunta cuántos países tiene, cuántos departamentos tiene Colombia. Tanto, listo, ya. Pero no lo memoriza. Si caemos en esa línea, llegará el día en que a un niño le digo, dime el Salmo 23. Google repite el Salmo 23. Y resulta que la Biblia dice que yo no debo olvidar, dice el versículo, léalo conmigo, no me olvidaré de tus palabras. Importante memorizar. ¿Quién se sabe el Salmo 23? Yo alzo la mano. Ok, ¿quién se sabe el Salmo 121? Yo alzo la mano. ¿Quién se sabe el Salmo 91? Arriba la mano. Ok, ¿quién se sabe el Salmo 1? Ok, ¿quién se sabe Juan 3:16? Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8, Filipenses 4:3, Gálatas 5:22. Ok, ¿lo entienden? Y algunos me alzaron la mano y dicen, no es por avergonzarle, es por desafiarle a la gran necesidad de no olvidarme de tus estatutos. Necesitamos que nuestra mente, como dice Filipenses, pensad en esto. En sus tiempos libres, ¿en qué piensa? En el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de escarnecedores, ni en silla, perdón. Eh, Eso, amén. Me cruzaron los cables ahí. Hay una cosa, una experiencia linda de la familia. Mi cuñada, Miriam, alguna vez le escuché algo muy lindo y ella me decía, cuando yo salgo de mi trabajo, que era un sitio muy difícil, nos contó en ese momento una experiencia, decía, siempre que salía iba repitiendo el Salmo 23. Muy seguramente no podía llevar la Biblia y ahí con la Biblia leyéndola en medio de la oscuridad y en medio del parque oscuro, pero sí iba diciendo que Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares delicados. Ahí va el Señor. No, una decisión de un verdadero discípulo, escúcheme, es memorizar su Biblia. Por eso es importante tener su Biblia, para meditar en ella, para que sea miel a su boca, a su corazón, y usted vea las cosas mejor, más claras, y finalmente la memorice, porque el día que se le quede su Biblia, usted pueda presentar el plan de salvación. ¿Puede hacerlo? Yo le pregunto a ustedes, ¿usted es capaz
decirle a alguien, no tengo mi Biblia, pero mire, Dios dice que somos todos pecadores. Romanos 3:23, que estamos separados de Dios, que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo, ¿sí? ¿Ok? Y que somos justificados por Cristo por medio de la fe, ya no somos condenados. ¿Todo eso lo puede decir con sus versículos de memoria? Espero que sí. Ahora, miremos la memorización en los niños. Desafío, lo invito a memorizar este año. Ahora hago la pregunta al revés. ¿Quién no se sabe el Salmo 23 de memoria? ¿Quién no lo sepa? Arriba la mano. Okay. Mire, le desafío a aprenderlo. No hay cosa más maravillosa que tener en su mente y su corazón el Salmo 23. Es un salmo tan rico en cuidado, misericordia y esperanza, que cuando su corazón esté quebrantado, usted podrá decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Sigamos, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3:16, vayan conmigo allí. Colosenses 3:16. Miren lo que dice Pablo a la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo, ¿qué dice? More en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda qué. More significa que esté en todo su ser, que usted vibre con la palabra de Dios, la medite, la goce y la memorice. More la palabra en su vida. Ahora, no hay mejor ejercicio para el Alzheimer que ejercitar la mente. Les han dicho por ahí que los ejercicios, haga que sudoku, que haga crucigramas. ¿Sabe yo qué le invito? Póngase a memorizar el Salmo 119. ¿Hágalo? ¿Sabe qué les voy a decir? Y Carlos, que estudia bastante al apóstol Pablo y Fernando. Una de las condiciones de los fariseos era saber qué. ¿La ley de qué? De memoria. El Pentateuco. Pablo por eso tenía autoridad, dice claramente, y la palabra de Cristo, ¿qué? More. Y no puede morar a menos que usted la tenga en su mente, memorizada. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y miren lo que dice el Salmo 77. Vayan conmigo. Devuélvanse un poquito al Salmo 77. Salmo 77. Salmo 77, versículos 11 y 12. Mire, mire lo que dice. Me acordaré de las obras de Jehová, si haré yo qué, memoria de tus maravillas antiguas. ¿Qué significa? Memoria significa que ha memorizado y las trae al presente. Y luego, como termina el versículo 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Cuando usted logra memorizar, está capacitado a través del Espíritu Santo de hablar de la palabra de Dios. ¿Cómo logra usted defender? Dice Pablo dice que tenemos que saber para poder sentar defensa cuando pidan de nosotros qué, alguna ofensa o alguna pregunta. ¿Debemos estar listos para crear defensa del Evangelio? Claro que sí. Y esperemos que sea así. Quiero regalarles 3 versículos finales que me parecen muy importantes. ¿Cómo habla Dios hoy? Usted me dirá, bueno, el salmista me enseña que debo meditar en la palabra de Dios, que debo gozarme en ella y que debo memorizar. El escritor de Hebreos dice lo siguiente, que quiero que lo tengan bien presente en su corazón. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado, ¿qué? Muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas,
En estos posteriores días nos que ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo que el universo. Hoy tenemos un privilegio de tener una Biblia completa y que Dios nos habla a través de la escritura y nos habla a través de su Hijo, quien todo quedó escrito aquí. Entonces, el escritor nos dice, Dios habló de muchas más, pero hoy nos sigue hablando y nos sigue hablando a través de su Hijo Jesucristo y a través de las escrituras que hablan de Jesucristo. Por lo tanto, usted toma la decisión de leer su Biblia. Espero que sí, ese es el desafío y la decisión que tomó el salmista. Miren el siguiente versículo, Santiago capítulo 1. Santiago, devuélvase ahí un poquitico, adelántense por favor. Un poquitico acá, solo un libro, Santiago capítulo 1, versículos, versículo 22. Pero, sed hacedores de qué, y no tan solo qué, oidores, engañándonos a vosotros mismos. Este es un versículo que nos jala las orejas como discípulos y como creyentes. ¿Cuántos de nosotros solo oímos hoy? A veces expresamos, qué buen mensaje. A mí no me interesa, escúcheme, que diga que es un buen mensaje. A mí me interesa que diga, Dios me habló. A mí no me interesa si lo mío, yo no vengo a hablar de mí, no vengo a hablar sino de Cristo en mí. Y quiero que Cristo realmente hable a sus vidas. Pero aquí el Santiago dice, seamos oidores y hacedores. Es decir, hacedores significa medite, gocen la palabra de Dios y memorícela. Qué bueno que los jóvenes memoricen, que los adolescentes memoricen, que las damas y los caballeros memoricen, que los niños memoricemos, porque necesitamos que la palabra de Dios more en nosotros. De lo contrario, seremos presa fácil del enemigo. Y termina diciendo el versículo, porque me encanta la parte final que es muy contundente. Léala conmigo. Engañándolos. ¿Qué quiere decir? Yo soy un buen creyente. Y pensamos que solo por leer la Biblia rápidamente o cumplir el domingo, y que dice, no, se engaña. Hay algo muy contundente del Señor que usa esas mismas palabras. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Y hay algo más duro que hace el Señor. Aquellos que no han tomado la decisión de meditar su palabra en forma seria, teniendo una vida y una relación con Cristo real. Dice, Señor, pero nosotros fuimos a la iglesia bautista Valle Josafá. Y yo tengo una Biblia grande, 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 y de letras grandes, grandes, grandes. Y me anoté muchas veces en esa cartelera para traer el refrigerio. ¿y qué dice el Señor? No os conozco, hacedores de maldad. El problema es el corazón, hermanos, no lo que yo hago. Apartados de mí, dice el Señor, no os conozco, hacedores de maldad. Si mi intención venir a la iglesia es mostrar espiritualidad, eso no sirve. Yo vengo a adorar al Señor, a servir al Señor, a gozarme de su palabra, a ser un oidor y hacedor de la palabra de Dios. Y el último versículo, Juan capítulo 17. Me encanta ese versículo cuando el Señor Jesucristo habla en forma contundente acerca de la decisión que tomó el rey David. En Juan está la oración del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el Señor acerca de la decisión de un verdadero discípulo en relación a decisiones de llevar el arado. Número uno, como Jacob, tiene que ¿qué? Dar de lo que Dios le da. Es un privilegio, es un gozo. Segundo, el rey David toma la decisión de amar la palabra de Dios y que sea como miel en su paladar, que la goce, que sea una delicia aprenderla y memorizarla. Pero mírelo como lo cierra el Señor Jesucristo, que es mi ánimo. 17, santifícalos
en tu verdad. Tu palabra es que, wow, no hay otra manera de vivir una vida santa si no lee la Biblia. Eso está diciendo ese versículo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es que, ¿verdad? El que no lee la Biblia no puede andar en santidad. Eso está diciendo el versículo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es que, verdad. No os engañéis. No nos engañemos. Y mi ánimo es que como iglesia realmente seamos discípulos verdaderos. Santifícalos en tu palabra es verdad. Si usted no ha comprado su Biblia este año, cómprela. Si usted no la lee, léala. Si usted no medita en ella, medite. Si no ha memorizado, memorice. Gócese en la palabra de Dios. Y esto le va a permitir caminar en santidad. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana por tu palabra. Señor, permítenos entender y comprender que como creyentes no podemos ser neutrales. Necesitamos tomar decisiones en nuestra vida como creyentes. Si queremos tomar el arado y mirar adelante, estas decisiones permitirán hacer un trabajo que te honre y te glorifique. Señor, ayúdanos a ser como Jacob, a darte, Señor, lo que te corresponde por honra y gloria a ti, por reconocimiento de tu gracia. Permítenos tener el corazón de David, de amar tus estatutos, de deleitarnos en ellos, de meditar en ellos. Que tu palabra more en nosotros para santificarnos cada día. Señor, si hay un hermano que no te conoce hoy como su Señor y Salvador, yo le invito que repita las palabras que el apóstol Pablo le dijo al hombre carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solamente acérquese a Cristo, muestre su corazón de arrepentimiento. Dile, Señor, ven a mi vida y quiero caminar contigo, Señor, con tu palabra, para que mi vida te honre y te glorifique y realmente sea de santidad. Señor, que yo sea un oidor y hacedor, convencido de que no hay otro lugar, no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro camino, sino tú, Señor, en mi vida. Vemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga esta mañana. Dios les guarde. Un buen tiempo para todos en esta mañana.